Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, ya la semana pasada concluimos la serie del corazón del Evangelio en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y hoy quiero comenzar una nueva serie titulada Mi Gran Señor para toda prueba. Y de manera de introducción quiero decirte que lo que estoy buscando en esta nueva serie es tratar de juntos subir una montaña. Es decir, no vamos a subir una montaña para llegar a la punta de la montaña y decir encontramos a Dios. Eso no es lo que estoy refiriéndome, porque como sabemos, no hay montaña que podamos subir para subir a Dios. Él descendió a nosotros por nosotros y para darnos adopción. Pero lo que sí estoy tratando de entender es que juntos vamos a subir una montaña que es difícil. Que más que preguntas contestadas y misterios que podamos resolver, siempre va a haber una tensión, y es esta providencia, esta soberanía de Dios, que en momentos de toda prueba no vamos a saber todas las respuestas. Por eso es que es la idea de subir una montaña, que definitivamente van a haber momentos donde tienes que detenerte y pausar y pensar y tomar aire para seguir subiendo. Y esta es la caminata espiritual en la cual nos encontramos. Pero como acabamos de cantar, es Dios mismo quien nos sostiene en toda prueba y en todo momento. Uno de mis llamados, principalmente como pastor de Gracia sobre Gracia, es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y parte de enseñar lo que la palabra de Dios dice es hablar sobre las pruebas, sobre el sufrimiento, sobre la maldad. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces quisiéramos quizás no escuchar sobre esto, quizás ignorar lo que la Biblia habla del sufrimiento, pero no sería una manera pastoral de cuidar tu corazón y ni cuidar mi corazón, porque todos pasamos por pruebas. Por lo tanto, mi deseo ha sido que como pastor de Gracia sobre Gracia tengamos una teología robusta, es decir, fuerte, sólida en cuanto a lo que entendemos sobre las pruebas que llevan a aflicción, llevan a crisis y llevan obviamente al sufrimiento. Ahora, no simplemente quise terminar la serie de Gálatas para comenzar esta serie que ya estaba pensada hace meses atrás, pero que en la providencia de Dios ahora más que nunca es bueno entender lo que la Biblia habla sobre las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, la maldad, porque en parte estamos bajo una pandemia que todavía amenaza a la humanidad entera. Todavía nos encontramos bajo esta pandemia, y por lo tanto creo sabio que nos detengamos a pensar y a reflexionar qué es lo que la Biblia de manera temática habla sobre este tema, que es el sufrimiento o lo que es las pruebas. Pero también no solamente es pensando en la prueba, en la dificultad de una pandemia, pero realmente y honestamente hablando, más allá de la pandemia, todos nosotros hemos vivido pruebas, estamos viviendo pruebas o viviremos pruebas. ¿Dónde? En nuestro hogar. Todos hemos tenido pruebas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la salud, como acabo de mencionar, con las finanzas. Y quizás algunos de ustedes han pasado por sufrimientos que quizás no has compartido a nadie. Quizás tienes tantas preguntas que eso que pasó en tu niñez, eso que pasó en tu adolescencia, eso que pasó y nadie más sabe, tienes preguntas que ha estado en tu corazón y no has sabido cómo abrirte o cómo compartir o cómo preguntar. Entonces lo que yo quiero es ayudarte de manera pastoral. Estamos caminando en esto, en cómo entender realmente lo que nosotros vivimos bajo esta creación y es todos estos tipos de pruebas. Así que quiero pedirte algo, y es: ora conmigo durante la semana. Creo que vamos a pasar la mayor parte del verano, si no todo el verano, tomarnos un tiempo, porque usualmente lo he hecho, pero lo he hecho en un sermón, en una prédica y no en una serie. Y creo que es útil que oremos y le pidamos a Dios: Dios, háblanos, sánanos, instrúyenos, guíanos,
para tener esta teología robusta, no simplemente si es que estamos pasando sufrimientos, pero cuando pasemos sufrimientos. Dios, danos un lugar seguro donde anclar nuestra alma y cómo responder bíblicamente ante esto. Así que, con esto en mente, vamos a hacer un recorrido en esta serie, cómo la Biblia habla del sufrimiento o cómo la Biblia habla sobre las pruebas. Así que el lugar para comenzar esta serie está obviamente en el comienzo de la Biblia y es en Génesis. Así que yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 3 y vamos a ver los versículos del 14 al 21. Génesis 3, 14 al 21, obviamente teniendo el contexto que Génesis 3 relata la caída, el pecado de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva para el mandato de Dios y el escuchar a la serpiente en vez de escuchar a Dios. Así que quizás esa parte no la voy a leer, pero no quiero que divorciemos lo que voy a leer de lo que ha estado pasando en todo Génesis 3. Pero quiero que vayamos ahora a las consecuencias de la desobediencia, al juicio de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Así que comencemos a leer en Génesis 3, capítulo 3, versículo 14, donde dice lo siguiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella es la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, a la luz de estos versículos, nuevamente explico que aunque nuestra costumbre es predicar expositivamente, es decir, libro por libro, creo necesario que parte de la dieta de la predicación y más a una congregación es tratar temas. Entonces, por más que voy a hablar de los versículos leídos, quizás voy a dar hoy una introducción a lo que será toda esta serie a la luz de esta ventana de Génesis 3, 14 al 21. Así que hoy lo que yo quiero hacer es contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen las pruebas? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? Segundo, lo que vamos a ver es, ¿qué es una prueba? Y tercero, vamos a tratar de contestar, ¿cómo andamos en la prueba? Nuevamente, todo esto son ventanas de introducción a lo que veremos, Dios mediante, posiblemente todo el verano. Entonces, no busco hoy contestar a todas las preguntas. No busco hoy ni siquiera entrar en detalle en cada uno de estos puntos, porque nos va a tomar meses, quizás. Tratar de entender lo que Pablo llama en Romanos 11, ¿quién puede entender la sabiduría de Dios? ¿Quién puede lograr entenderla? Entonces, venimos ante estas preguntas, primeramente, humillados. Y quiero pedirte que, por favor, nos humillemos delante de este gran misterio del sufrimiento. No venimos simplemente tratando de razonar todo esto, venimos con un corazón puesto en el suelo, porque decimos, Señor, ¿quién soy yo aún para preguntar este tipo de preguntas? Así que con eso en mente, quiero contestar la primera pregunta y es, ¿de dónde surgen o de dónde vienen las pruebas? Y creo que es sabio, el aún antes, el por qué puse esta pregunta aquí y no como segunda, es porque antes de aún dar una definición de lo que son las pruebas, creo necesario que entendamos en dónde ocurren estas pruebas, entender el mundo donde este tipo de pruebas, dificultades, aflicciones, sufrimiento, en dónde es que se manifiestan y a la misma vez quiénes son los que experimentamos todo este tipo de prueba. Ahora, toda prueba bíblicamente tiene un origen.
que obviamente ha afectado a toda persona que vive bajo esta tierra. Todos nosotros somos expuestos y hemos pasado por pruebas, estamos pasando por pruebas quizás y seguramente vamos a pasar por diferentes pruebas en esta vida. Por lo tanto, lo que yo quiero comenzar diciendo es: nada, absolutamente nada de lo que suceda en esta creación es considerado como una injusticia de parte de Dios. Y esto es importantísimo. Y voy a levantar esta bandera una y otra vez, porque quizás la manera en que se ha interpretado las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento, es como es algo injusto de parte de Dios. Pero bíblicamente, toda injusticia que a nosotros podamos ver dentro de seres humanos, o ahora todo sufrimiento, todo tipo de prueba aquí en la tierra, nunca va a venir como una injusticia de parte de Dios para con su creación. Es decir, por más que hay cosas que quizás no podemos entender, o por más que hay personas que injustamente han pecado contra ti, y por eso es que presentamos atención. Hay cosas que, como vamos a ver, son causadas por mi propio pecado, pero tú te dices: espérate, pero yo no hice esto que me pasó cuando era niño, cuando era adolescente, cuando me hablaron mal, cuando esto y lo otro, yo no hice nada. Bueno, por eso es que decimos que aún estas injusticias de hombres a hombre o de ser humano a ser humano nunca pueden levantarse a injusticias de Dios para con su creación. Y tú te preguntas: ¿por qué? Bueno, porque obviamente Génesis 1 y 2, que es el contexto del por cual vemos Génesis 3 a la luz de Génesis 1 y 2, es que en Génesis 1 y 2 Dios presenta, abre su Biblia, abre su libro, por decirlo así, con una creación que es perfecta, con una creación que en varias veces Dios llama bueno. Entonces, bajo este contexto de Génesis 1 y 2 es que tenemos que entender que Dios ha creado un mundo perfecto con todos los recursos para que Adán y Eva fueran y estuvieran satisfechos en él, y a la misma vez Dios creó en una relación, Dios creó para comunicar su plenitud y a la misma vez tener una relación como la que tú y yo podemos leer en Génesis 1 y 2, donde Adán y Eva caminaban libremente y donde Dios andaba en medio de ellos. Pero obviamente algo pasó. Y Génesis 3 nos dice que Adán y Eva pecaron. Ahora, yo sé que tú has escuchado esto varias veces. Y quizá nuestra tendencia al escuchar nuevamente esto es decir: ya sé que Adán y Eva pecaron. Pero yo no quiero que pasemos por alto ya sé que Adán y Eva pecaron, porque es muy importante para la historia bíblica que nosotros nos recordemos una y otra vez, tanto en momentos de prueba como en momentos de no prueba, recordarte y tener bien presente esta escena de Génesis 3 como esta escena de la caída, porque esta escena de Génesis 3 te va a ayudar y me va a ayudar a entender todas las escenas de toda la Biblia, y por lo tanto toda escena que Dios ha escrito de tu vida en la tierra tiene que tener este capítulo triste, difícil, pero importantísimo en la creación de Dios y en la historia de Dios. Ahora, el relato de la caída de Adán y Eva y su pecado en la historia, como acabo de mencionar, en la historia bíblica es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros no entendemos estas consecuencias del pecado de Adán y Eva, esta maldición que Dios trae a la creación la cual Él ha creado, vamos a llegar a conclusiones negativas y no bíblicas, como ya muchos han llegado y hasta libros se han escrito bajo la siguiente tesis. Hay una tesis que muchos han escrito y es: ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Y si esa es la afirmación con la cual vemos el sufrimiento, obviamente la conclusión va a ser: hay una injusticia de parte de Dios. ¿Cómo puede ser posible que cosas malas sucedan a gente buena? Pero cuando leemos Génesis 3 nos damos cuenta nuevamente que esto es consecuencia del pecado, consecuencia de la caída de Adán y Eva, consecuencia de darle la espalda a Dios, consecuencia de no escuchar a Dios. Por lo tanto, toda prueba para los creyentes aún, si son vistas desde esta plataforma de que soy muy bueno y no entiendo por qué me pasan cosas malas a mí, entonces elevaremos toda prueba como un acto de injusticia de parte de Dios. Todo acto de injusticia a nuestro alrededor, sea por nuestro pecado o por el pecado de alguien más contra nosotros, va a levantarse como un puño delante de Dios y decirle: ¿por qué tú estás haciendo esto? Y es algo como de querer culpar a Dios por el pecado de alguien más. Pero la Biblia no nos permite
hacer tal acusación a este Dios santo que nos ha creado. Por lo tanto, las consecuencias del pecado han traído múltiples pruebas, múltiples aflicciones, múltiples sufrimientos como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios y como condena de Dios santo, que tiene que condenar el pecado. Por tanto, es que Moisés, quien escribe Génesis, explica claramente que las consecuencias no solamente son para la serpiente, para la mujer, ni para el hombre nomás. Son para la creación, es parte de lo que vemos aquí. Que tú podrías decir, bueno, yo no estaba en esa imagen, por lo tanto, la serpiente, la mujer y el hombre, Adán y Eva, ellos son los culpables, pero vemos que dentro de este pecado, toda la creación ha sufrido consecuencias de aquella decisión de pecado e irse a diferencias opuestas o a lugares opuestos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, déjame leerte algo que leí esta semana, que fue de mucha ayuda a entender cómo es a partir de estos versículos es que tenemos que leer toda la Biblia también. Con Génesis 1 y 2 en mente, obviamente. Pero Génesis 3 tiene que marcar tu vida en el sentido de entender todo lo que pasa después de esto. Antes de lo que pasó y las consecuencias de lo que pasó en Génesis 3. Fíjate lo que dice este teólogo David Atkinson, que lo leí. Es largo, pero quiero leerlo porque creo que me ayudó muchísimo a mí. Así que escucha lo siguiente. Dice, las personas que se esconden detrás de los árboles, hablando de Adán y Eva, para protegerse de la voz inquisitiva y cuestionadora de Dios, experimentan, escucha esto, esta es la palabra que yo quiero que suene en nuestros oídos, experimentan una ruptura dentro de su propio ser personal. Hay una ruptura entre la relación entre ellos. También hay una ruptura en su relación con el resto del orden natural. No hay lugar a donde recurrir que no esté contaminado por el pecado, que ahora no esté separado de alguna manera de Dios, que no necesite escuchar esto, la palabra de rescate y regeneración y el cambio para comenzar de nuevo. Pero esto no es lo peor. Escucha lo que dice. Pero detrás y debajo de toda nuestra experiencia de alineación o de separación se encuentra la verdad más profunda de la alineación de Dios o de la separación de Dios de lo que Él ha hecho. Esto es lo que se revela en las maldiciones, lo que Dios trae. El esfuerzo, el destierro y la muerte a lo que estos versículos que yo acabo de leer, que son versículos pesados, ahora llaman nuestra atención. Ahora, lo que vemos aquí entonces a la luz del pecado de Adán y Eva y desobediencia de Adán y Eva, que todos hemos heredado una naturaleza caída y manchada por el pecado, bajo una creación manchada por el pecado, vemos entonces que Dios es quien envía y quien permite las pruebas en nuestra vida. Ahora, yo quiero detenerme aquí, quiero que me escuches bien claro esto. Cuando yo digo que Dios envía y permite las pruebas, yo sé que para muchos de nosotros la solución en cuanto al sufrimiento es, ¿esto está fuera del control de Dios? O aunque no lo decimos así, es decir, no, Dios no está en control de esto, del sufrimiento, del mal, y parece que queremos ayudarle a Dios como diciendo, la maldad, no, Dios no está en control. Hay algo más ahí, Satanás, el pecado, pero que Dios no está en control. Por más que suene una buena respuesta, quiero explicarte, no simplemente hoy, pero a lo largo de esta serie, que no es la respuesta bíblica. Nosotros no podemos decir que hay alguien o algo que tenga control sobre algo que Dios no tenga control. Pero por eso es que nosotros tenemos que entender nuevamente que Dios es quien envía y permite toda prueba. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que tenga un poder que Dios no tiene para permitir o causar y traer aflicción, sufrimiento, dolor a la vida de alguien, quiere decir que ese alguien o esa cosa tiene más poder de Dios, o le dice a Dios, aquí no te metas, y entonces ese alguien o eso algo se convierte en Dios. Y yo no quiero un Dios así. La Biblia me presenta un Dios completamente soberano, que tiene control de absolutamente todas las cosas. Aún de la caída de Adán y Eva fue escrito en el plan de Dios, en lo que Él escribió en la historia que conocemos como su historia bíblica. Esto es controlado, gobernado, permitido y traído por Dios. Y nuevamente,
Yo sé que para muchos es, espérate, esto nunca lo había escuchado quizás. ¿Cómo así que Dios permite y hasta puede causar, sin Él ser culpable, obviamente, y eso lo voy a explicar, pero Él puede causar y permitir el sufrimiento, que el mundo, el pecado entrara en su creación? Y voy a argumentar en toda esta serie que sí, Dios es tan soberano como para tener control. Y a lo largo de esta historia pienso llegar a lugares como por ejemplo Job, que llega a decir cosas como por ejemplo, ¿cómo recibiré el bien de Dios y no el mal? Es decir, él ve que Dios es quien trae tanto el bien como el mal, sin ser él el causante definitivo en traer maldad. Y por lo tanto, él no es el culpable de esto. Y esto a lo largo de la historia pienso y oro que lo podamos entender. Porque entonces cuando yo entiendo que mi Dios es soberano, y por más que las consecuencias del pecado están ahí, y Dios es quien maldice, es Dios quien trae esta maldición, es Dios quien condena el pecado, entonces, en vez de huir de Dios, voy a querer acercarme más a Dios. En vez de tratar de dar respuestas simples que minimizan el sufrimiento, al contrario, elevan el sufrimiento, no por encima de Dios, pero elevan a Dios donde está, que gobierna todo sufrimiento y toda prueba por la cual tú has pasado, estás pasando y pasarás. En momentos de prueba y de dificultad y de aflicción y de sufrimiento, tú no quieres un Dios que diga, lo siento, yo no tengo control de esta situación. Mira, lo siento, pero es que hay algo que me impide detener esto. Yo quiero un Dios bíblico que me dice, a pesar de que yo he traído esta aflicción sobre tu vida, como lo vamos a ver en la vida de José, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo tornó para bien. Ahí es donde tú empiezas a reconciliar esta tensión de la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Y la Biblia presenta esta tensión. Y por eso quiero caminar contigo, porque mi corazón se carga al ver mi aflicción y al ver tu aflicción, si no estamos bajo un fundamento sólido de esta buena y sabio plan de nuestro Señor. Así que las maldiciones son consecuencia del pecado y obviamente la pérdida de las bendiciones que tú y yo vemos en Génesis 1 y 2. Todas estas maldiciones del capítulo 3 son consecuencias de antes de Dios decir, les doy todo esto, Él da. Génesis 3, Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, entonces Dios ahora sentencia justicia, Él trae maldición. Ahora Él le declara guerra a la serpiente. Y hay una guerra que la Biblia menciona entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y hay una guerra, pero aún mismo ahí yo quiero que tú veas que en el contexto de maldición y de unos versículos tan pesados como las consecuencias del pecado, Dios de principio deja claro el primer anuncio del Evangelio, el protoevangelio, y es Génesis 3:15, donde Dios promete que aquella simiente de la mujer aplastaría la cabeza de aquel descendiente, aquella serpiente. Por lo tanto, desde aún mismo el contexto de prueba, de juicio, de maldición de parte de Dios, Dios levanta la esperanza, ser Él mismo quien levantará la simiente de la mujer para Él mismo llevar a cabo lo que tú y yo teníamos que pasar, no injustamente, pero justamente. Él, el único que es justo, sufrió una injusticia, porque el perfecto fue maldito, como lo vimos en Gálatas, por nosotros. Entonces es bueno entender que obviamente la sentencia fue puesta y ya a la luz de la cruz sabemos que la serpiente fue matada, fue asesinada, fue destruida. Por más que tiene los días contados y se le ha permitido todavía traer mal, Dios obviamente gobierna esto, porque entonces Satanás no vendría al trono de Dios, como en el caso de Job, a decirle, y Dios decirle, te doy permiso. Por tanto, la serpiente o aún Satanás ya destruida a la luz de cruz tiene sus días contados, la sentencia ya fue puesta. No hay nada que la serpiente o Satanás pueda hacer que no esté gobernado por el Dios sabio, amoroso. Por tanto, aún en las pruebas, nuestra mirada se eleva a este Dios que tiene control de absolutamente todo. Por tanto, no simplemente la serpiente, pero obviamente la relación entre la mujer y el hombre. En vez de antes de tener este disfrute entre ellos, donde había esta diferencia de roles, pero a la misma vez muestra una armonía amorosa donde Adán y Eva se complementaban, eran un equipo, donde había esta diferencia así de roles, pero eran
en la misma esencia, bajo la misma dignidad, bajo el mismo valor, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ahora, por el pecado, hay una tendencia en todo hombre por tener un dominio pecaminoso para con la mujer. Y no simplemente hay una tendencia del hombre a tener un dominio pecaminoso contra la mujer que está mal, y por lo tanto quiero hacer un paréntesis y es, amada mujer, si tú estás pasando por momentos de aflicción en tu hogar, pruebas en tu hogar, no te quedes callada. Por favor, permíteme caminar contigo, porque esto no está bien. Y decimos de una vez que esto no es bíblico. El abuso en la casa, sea verbal, físico, emocional, no es bíblico. Pero a la misma vez, no simplemente que el hombre quiere este deseo de gobernar de una manera pecaminosa, pero a la misma vez el pecado ha traído que el hombre tenga una pasividad en liderar, proteger y proveer en su hogar. Y esto tampoco está bien. Pero no simplemente es con el hombre. A la misma vez, por dado a esta relación que hay de tensión y de guerra entre el hombre y la mujer y el hombre, vemos que también Dios le dice a la mujer que ella misma tendría en sí una tendencia pecaminosa. ¿A qué? A no someterse. A hacer guerra por no diferenciar roles entre el hombre y la mujer, sino querer en todo, aunque somos iguales en dignidad y valor, roles la Biblia presenta que son completamente diferentes. No porque el hombre sea más sabio, no, es porque es diseño de Dios, pero sin embargo por el corazón, tanto del hombre querer gobernar, controlando y oprimiendo, y la mujer decir, no me voy a someter, no lo voy a hacer. Ahora, otra vez, déjame hacer un contexto acá. No estamos diciendo que si hay abuso, si no hay un liderazgo en la casa, y si están liderando fuera de la Biblia, es decir, contrario a la voluntad de Dios, la mujer no ha sido llamada a someterse a actos contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el someterse a tu marido, y si está abusándote, no es sometimiento bíblico. Por tanto, quiero decirte como pastor que mi oración es que hombres tomemos el liderazgo bíblico humilde en nuestra casa y en los lugares que Dios nos ha puesto, pero a la misma vez, querida y amada mujer, no es bíblico que te quedes callada porque quizás te han enseñado que sometimiento quiere decir no decir nada, porque eso no es bíblico. Tanto el hombre y la mujer se someten primeramente a Cristo. Y obviamente aquí estoy para caminar contigo. Por eso es que las pruebas que vamos a hablar no simplemente son pruebas fuera del matrimonio. Todos, y me incluyo a mí mismo, hemos pasado pruebas en nuestro matrimonio. No simplemente que hemos pasado, quizás estamos pasando y quizás pasaremos. Porque obviamente tenemos que entender la ventana que la Biblia acaba de escribir. Todos pasaremos por pruebas en nuestro matrimonio y en nuestra familia. De igual manera, nuevamente, el hombre ahora se le dice, según Moisés, que él va a tener que trabajar la tierra y que este trabajar la tierra vendría con dolor. Algo que era completamente desconocido antes de Génesis 3. Ahora, Génesis 1 y 2 describe que Dios le dio al hombre y a la mujer la tarea de trabajar. Así que el trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo es parte de ser creados a la imagen de Dios. El problema es que ahora, después de la caída de Adán y Eva, tú y yo vamos a experimentar el dolor que es trabajar algo, el dolor que es llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer y es trabajar, porque precisamente la tierra no producirá el buen fruto sin trabajarla. Y aún así, creo que te ha pasado, que aún con trabajarla o el esforzarte por algo, en muchas ocasiones pueda que aunque hayas trabajado, no vendrá la lluvia, o también la siembra no dará su fruto. La mujer ahora también experimenta el dolor de lo que significa traer vida a otro ser humano. Ella experimenta ese momento doloroso al dar a luz a esta criatura bella y preciosa. Sin embargo, aunque el dolor es minimizado al momento de escuchar a tu bebé llorando, y aunque el dolor es minimizado al ver su carita, las mujeres llevan muy en claro en su mente lo que pasaron en aquel momento.
porque ese es un dolor fuerte. Por lo tanto, tanto la mujer, aun cuando celebra y tiene en su mente esta imagen del bebé, ella recuerda el dolor que fue traer a ese bebé. Asimismo, entonces vemos que no simplemente la serpiente, el hombre y la mujer y la relación entre ellos, pero toda la creación. Toda la creación ha sido manchada por el pecado, y por eso es que el apóstol Pablo puede llegar a decir lo siguiente en Romanos 8, que quiero leerte brevemente, del capítulo 8, del 18 en adelante, donde dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y aquí es donde yo quiero que escuches esta palabra en el versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué yo digo que no simplemente Dios permite, sino que también trae esto que nosotros estamos viendo como pruebas? Porque cuando Pablo usa esta palabra aquí, en el versículo 20, por creación fue sometida a vanidad, no simplemente se le da a entender que fue Satanás quien puso la tierra a vanidad, pero dice ahí mismo, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Dios mismo, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, es quien Él mismo trajo a su creación esta vanidad. ¿Y qué significa vanidad aquí? Bueno, una mejor traducción sería frustración. ¿Por qué? Porque la tierra, después de la caída de Adán y Eva, tiene esta frustración de no llevar a cabo lo que fue creada a hacer. Por lo tanto, a la luz del nuevo pacto y del Nuevo Testamento, tú ya ahora entiendes por qué el clamor del Nuevo Testamento de decir nuevos cielos y nueva tierra. Porque precisamente esto fue lo que Cristo logró. Cuando la tierra gemiendo y está en dolores de parto, aguantando, esperando la revelación de los hijos de Dios y también ser liberada de la condenación, es por eso que Cristo compró nuevos cielos y nueva tierra. Es por eso mismo que Cristo los compró, Él haciéndose maldito por nuestros pecados, que es lo que vemos en Gálatas 3, versículo 13. Ahora, si nosotros podemos entender de manera rápida el lugar donde nos encontramos, las aflicciones en las cuales estamos pasando por estar debajo de un techo, por decirlo así, manchado por el pecado, consecuencias del pecado, ahora sí podemos tratar de entender un poco más el lugar donde nos encontramos, y ahora sí podemos movernos a quizás una definición de lo que es una prueba. Si entendemos el panorama, si entendemos el lugar, la imagen de dónde estamos y por qué las aflicciones y las pruebas, entonces ahora sí podemos definir qué es una prueba. Bueno, déjame darte una definición de lo que yo considero que son las pruebas. Una prueba, escucha esto, es toda oportunidad de Dios, yo lo veo como una oportunidad y lo voy a explicar por qué. Una prueba es toda oportunidad que Dios trae a nuestra vida para transformarnos a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo, que nos hace crecer en dos cosas: en santidad y en dependencia del Señor. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que es una prueba? Yo pienso que una prueba es toda oportunidad que Dios trae a nuestra vida para transformarnos a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo, quien nos hace crecer en santidad y en dependencia del Señor. Ahora, bajo esta definición, yo veo que hay dos propósitos que Dios permite, por lo menos, que Dios permite en las pruebas. Primero, lo que Dios hace en las pruebas es revelar nuestro carácter y cambiar hábitos pecaminosos a la luz de la santidad de Dios, que de no ser cambiados, seguirán destruyendo la vida que Cristo ha comprado. El primer propósito dentro de esta definición es que Dios nos quiere nuevamente cambiar y revelar nuestro carácter y cambiar estos hábitos pecaminosos a la luz de la santidad de Dios. Ahora, las pruebas, entonces, ¿sabes qué hacen? Yo creo que te ha pasado si te has puesto a detener lo que hacen las pruebas. Las pruebas lo que hacen es revelar en dónde hemos puesto nuestra confianza.
¿En dónde está mi identidad? ¿En dónde nos hemos refugiado? ¿Y qué hemos asumido que Dios nos tiene? Y esta palabra es crucial. ¿En dónde hemos asumido que Dios nos tiene que dar algo en vez de desear lo que Dios desea para nosotros? Por eso es que las pruebas son medios de Dios para hacer lo que Él desea hacer en nosotros. ¿Y qué es esto lo que Dios desea hacer? Bueno, Pablo le dice a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora, esta definición que yo estoy tratando de argumentar y voy a tratar de explicar a lo largo de toda esta serie, porque lo vamos a definir en diferentes maneras, aplicar en diferentes maneras. Hay una definición que me ha ayudado muchísimo y es del pastor Paul Tripp. Y es muy similar, obviamente, a lo que yo estoy tratando de explicar. Pero fíjate lo que dice Paul Tripp en lo siguiente en cuanto a las pruebas. Una prueba es una situación externa que revela lo que está sucediendo en el corazón. Una prueba puede conducir a un crecimiento personal significativo al nivel del corazón o, escucha esto, puede llevar a la tentación y al pecado. Pero no se queda ahí. Escucha lo que sigue diciendo. Dios no tienta a pecar al enviar pruebas en tu camino. Si respondemos pecaminosamente a las pruebas que Él envía, nuevamente ahí es donde yo también argumento lo mismo, que Él es quien envía estas pruebas, no es porque hayamos sido forzados a pecar, sino porque nuestros corazones han elegido hacerlo. Cuando hablamos de que Dios no tienta a nadie, lo que está diciendo es que Dios no te hace pecar. Lo que Dios sí hace es enviar pruebas. Esto es parte de ser Dios. Él envía, Él prueba su iglesia, su rebaño, su pueblo. Pero Dios no hace que nosotros pequemos. Es diferente. Si nosotros pecamos a responder negativamente y en desobediencia a toda prueba, es porque nosotros hemos elegido no usar la prueba como una oportunidad de crecimiento, como yo la defino, sino como una oportunidad de apartarnos de Dios y de huir de toda prueba. Ahora bien, quiero también aclarar algo que yo creo que es importante, y es el segundo propósito, y es, no toda prueba es consecuencia de nuestro pecado. Y déjame tratar de explicar esto, porque nuevamente, a la luz del contexto que ha estado pasando, una persona afroamericana que se ha sentido mal, que se ha sentido avergonzada, que se ha sentido como que no tiene paz. Es como, por ejemplo, hoy leía que un hermano, el presidente del seminario de Southeastern, escribía, Danny Aiken, decía que él le dice a un amigo afroamericano, mira, cuando yo veo un policía detrás de mi carro, tengo este temor de que me va a dar otro ticket. Y el hermano afroamericano le dice, mi temor es diferente. Mi temor ha sido si voy a regresar vivo a casa. Entonces tú dirías, ¿pero qué han hecho ellos malos? En cuanto a su color, en cuanto a este problema del racismo, no han hecho nada malo. Por lo tanto, es que quiero definir que no toda prueba es consecuencia de nuestro pecado, porque obviamente hay personas que van a pecar contra nosotros, aunque nosotros no hemos hecho nada. Entonces, por más que una prueba, primeramente, obviamente, si hay pecado en nosotros, Dios lo va a revelar, pero a la misma vez Dios va a permitir pruebas sobre nosotros que vengan a nuestra vida para hacernos más dependientes del Señor, mientras que confiamos y esperamos en Él, siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, tú te pones a pensar, y vamos a ir a libros como estos en la serie, sobre, por ejemplo, Pedro y Santiago, que son cartas escritas a iglesias que están sufriendo persecución por su fe. No han hecho nada malo. Su fe en Cristo los ha llevado a la persecución. Su fe en Cristo los ha llevado a huir. Su fe en Cristo los ha llevado a ser amenazados. Y en ambas cartas, tanto Pedro como Santiago les dice lo siguiente, que el llamado es a tener gozo en la prueba. Entonces, el llamado a tener gozo en la prueba significa que no nos detenemos a mirar la prueba sin esperanza ni consuelo. Más miramos durante y por medio de la prueba a lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y qué es esto? Nuevamente, estoy pensando en aquellos que no han hecho nada y se les ha pecado en contra. Estoy pensando en aquel evento quizás en tu mente de niño cuando tú dices, yo no hice nada y ¿qué merezco yo esto? Bueno, aunque son preguntas difíciles,
El creyente ahora regresa y dice que Dios está permitiendo todo para mi bien. ¿Y qué es mi bien? Mi crecimiento espiritual, mi paciencia. Y como el apóstol Pedro llega a decir, con el fin de que resulte en adoración, gloria y honor en la revelación de Cristo. Por eso aún, aunque toda prueba como la que vivió Adán y Eva, como consecuencia de pecado ellos, como aquellos que han sido pecado o le han pecado contra ellos, todo pecado que yo he hecho y trae consecuencias por un pecado, como pecado de otras personas para conmigo que yo no he hecho nada, todo tiene que verse a la luz de aquel que ha rescatado, aquel que ha redimido, aquel que realmente es santo, perfecto, justo, y sin embargo a él fue condenado. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el último versículo que leímos en Génesis muestra precisamente esta obra de Dios que dice en el versículo 21, y el Señor, fue Yahweh, el Señor, Dios, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. No simplemente en un contexto de consecuencia del pecado y de condena por el pecado, Dios da un anuncio del Evangelio, Génesis 3:15, lo que Cristo haría, pero a la misma vez termina esta conexión de versículos con algo, y es el primer sacrificio que vemos en Génesis. Dios mismo sacrificó un animal para vestir la vergüenza de Adán y Eva, que trataron de cubrirse con ramitas, buscándose sus propios salvadores. Dios sacrificó un animal para con la piel del animal vestir a Adán y Eva. Y obviamente a la luz de toda Biblia, tú y yo sabemos que esto era una imagen borrosa e imperfecta de lo que la imagen a color y perfecta en el Nuevo Testamento era, que Cristo mismo, Dios mismo, iba a ser quien iba a ser sacrificado para Él mismo vestir nuestra vergüenza, perdonar nuestro pecado y ayudarnos en momentos donde alguien más peca contra nosotros injustamente, no querer nosotros tomar justicia en nuestras manos, pero mirar a aquel que fue colgado en una cruz cuando Él verdaderamente es el perfecto, y solamente a Él fue que injustamente hombres lo crucificaron en la cruz. Y sin embargo, como vamos a ver en Hechos, Pedro dice, Dios mismo lo planeó, lo preparó, le asignó el darse en una cruz por nosotros. Por lo tanto, nosotros vivimos confiados en medio de las pruebas en este gran Salvador. Ahora, si hemos tratado de entender el mundo de manera rápida donde nos encontramos, y si hemos tratado de entender lo que es una prueba, yo quiero terminarlo con lo último, y es cómo andamos en una prueba. ¿Cómo es que vamos a andar en una prueba? Bueno, si una prueba es una oportunidad para crecer en santidad y en dependencia del Señor, entonces yo quiero animarte a que recuerdes lo siguiente, que vamos a ver toda esta serie. ¿Cómo yo ando en las pruebas? Y esto lo vamos a mencionar todos los sermones, todas las prédicas, voy a mencionar esta verdad, y es la siguiente. Toda prueba es controlada por el soberano Señor, que tiene propósitos buenos que son conforme a su sabiduría, para llevarme a conocer que Él es mi suficiente Señor. No sé si te diste cuenta, pero específicamente seleccioné 3 S's para ayudarnos a memorizar esto. Que en toda prueba tenemos el soberano Señor, que es el sabio Señor y que es el suficiente Señor. Son 3 puntos que yo quiero que a lo largo de nuestra caminata en esta serie y a lo largo de cualquier prueba que estés enfrentando, que has pasado, estás enfrentando, pasarás, te recuerdes. Yo tengo un Señor soberano que es sabio y que es suficiente para todo tipo de aflicción. Ahora tú dirás, ¿por qué tanto énfasis en entender lo que significa bíblicamente la prueba? ¿Por qué de alguna manera me siento que se ha elevado lo que estoy tratando de entender? ¿Por qué creo que hay tanto deseo de entender lo que es las pruebas y las aflicciones de nuestra vida? Bueno, para terminar yo quiero leerte 2 referencias de las tantas que he leído de pastores que ya han caminado mucho más tiempo. Pastores que han llegado a la siguiente conclusión, no simplemente por sus propios sufrimientos, pero por los sufrimientos de las iglesias que ellos han pastoreado, de las personas que ellos han pastoreado. Así que déjame comenzar leyéndote algo que el pastor Tim Keller menciona en su excelente libro titulado Walking with God Through Pain and Suffering, caminando con Dios por medio del sufrimiento y del dolor. Escucha lo que él dice. No importa qué precauciones tomemos,
No importa cuán bien hayamos logrado una buena vida, no importa cuándo trabajemos para ser saludables, ricos, cómodos, con amigos y familiares y tener éxito con nuestra carrera, algo inevitablemente lo arruinará. Ninguna cantidad de dinero, poder y planificación puede evitar el duelo. Una enfermedad grave, una relación de traición, un desastre financiero o una serie de otros problemas que ingresan a tu vida. La vida humana es fatalmente frágil. Y yo creo que a la luz de esta pandemia todos ahora podemos decir, esto es cierto. Todos hemos sido afectados. No importa cuán famoso o popular tú eres, cuánto dinero tú tengas, qué seguro tú tengas, todos hemos sido afectados por esto. Y él dice, la vida humana es fatalmente frágil y está sujeta a fuerzas más allá de nuestro poder de administrar. Por tanto, querido amigo, si tú no has confiado en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, no hay manera que tú vas a entender el sufrimiento en esta vida. Y para el creyente no hay manera de entender el sufrimiento y la persecución y la prueba que tengamos si no corremos a aquel que realmente tiene control de absolutamente todas las cosas. Ahora, hay otro libro que estoy leyendo por segunda vez y es del teólogo D.A. Carson, y él dice lo siguiente: si entendemos un poco mejor dónde encajamos en la historia de la Biblia, cómo Dios mira nuestro pecado, lo que nuestra propia rebelión merece, entonces, aunque no todas nuestras preguntas sobre el mal y el sufrimiento son respondidas, es probable, y esta es mi oración, que enfrentemos los tiempos de las heridas con menos resentimiento e indignación y con más gratitud y confianza de lo que sería de otro modo. ¿Sabes? Menciono todo esto porque mi llamado pastoral, mi amada iglesia, gracia sobre gracia, es caminar contigo en todo tiempo para prepararte bíblicamente y para prepararme bíblicamente ante toda prueba. Con esta serie yo no busco desanimar a nadie. Con esta serie no busco que tú te sientas desanimado. ¿Y por qué no hablar algo más que me motive? ¿Sabes por qué? Porque por años hemos ignorado este tema, específicamente como iglesia hispanohablante. Hemos minimizado lo que la Biblia enseña sobre el mal y el sufrimiento por mentiras de Dios quiere una mejor vida, Dios te quiere próspero, Dios no quiere que te toque tu salud. Y todo esto hemos creído porque a la hora de la verdad, ¿quién no quiere esas cosas? Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Por eso como mi pastor mi deseo es guiarte, caminar contigo para entender obviamente que ante toda prueba que hayas pasado, estés pasando o pasarás, porque pasarás, es que tú encuentres y yo encuentre este soberano, sabio y suficiente Señor. Por eso a la luz de lo leído, mi oración es que oremos, caminando juntos, Señor, ante la prueba que estoy viviendo ahora, o ante la prueba que voy a vivir mañana, o ante la prueba que viví ayer, pero estoy tratando de ponerlo en el closet y no salir a la luz. Recuérdame, por favor, que tú eres soberano, que tú eres sabio y que tú eres suficiente. Así que muéstrate a mi vida en estas tres maneras, mostrándome quién tú eres, porque tú trabajas todo, absolutamente todo, para mi bien en Cristo Jesús. Así que familia, acompáñame a orar. Padre Dios, yo sé que es un tema difícil, no simplemente porque conlleva muchas emociones, pero a la misma vez porque es un tema que se ha tratado de resolver a lo largo de la historia de tu iglesia, de tu pueblo, Dios. Muchos libros se han escrito de diferentes perspectivas. Diferentes opiniones dentro de la misma iglesia han llegado a concluir diferentes cosas, Dios. Así que no simplemente es un tema difícil emocional, pero a la misma vez, honestamente, Señor, es un tema difícil intelectual. Porque tú nos llamas a pensar en todo esto. Y sin embargo, termino diciendo lo que comencé diciendo. Venimos sabiamente, humildemente. Porque no hay manera en que entendamos la mente del Creador, del eterno Dios, cuando tú nos has creado con una mente finita. Así que danos humildad y deseo, hambre por más de ti. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús.